dos, 2 minutos iniciamos. Recordamos que es una sesión que trata de trabajar algo que ya se hizo previamente. Sin embargo, vamos a enfocarnos en las operaciones que se deberían hacer dentro del track de los dos tracks cuando se hace la interacción con el MPI. Entonces, si bien esta ya se hizo una sesión inicial con el equipo de IHD, con Suleiman, hoy Albany nos va a estar haciendo una explicación un poco más práctica desde el desafío específico dentro de los dos tracks. Entonces, un minutito más y ya empezamos. Bueno, gracias y bienvenidos todos y todas nuevamente. Bienvenidos a este nuevo webinar. Hoy un webinar asociado a el MPI Simulator. Recordemos que el MPI es un componente que nos permite gestionar los identificadores de los pacientes. Este componente vamos a testear la mensajería de consulta dentro de los dos tracks de la Connectaton. Gazelle, que es la herramienta que utilizamos para la Connectaton, tiene un emulador de un EMPI y lo que vamos es a hacer procesos de consulta. Ya se había hecho, como les comentaba, un primer webinar con el equipo de IH. Suleiman había hecho una primera sesión y hoy con el equipo de Create y del equipo de LACPAS, Albany va a hacer unos nuevos ejercicios y a enfocarnos en específicamente las, las transacciones que deberíamos tener ajustadas para implementar y hacer la validación del uso de los identificadores en nuestro track. Así que bienvenidos todos, gracias por estar aquí y bienvenida Albany. Muchas gracias también por tu disponibilidad para apoyarnos esta tarde en este webinar workshop de MP Simulator. Adelante, Albany. Bueno, primeramente muchas gracias Fernando por la introducción. Y bueno, como comentaba Fernando, ahora a continuación les voy a hacer una pequeña charla. Voy a comenzar compartiendo pantalla. Porfa, si alguien me puede confirmar en un segundo que se esté viendo las slides, al menos la primera de introducción. Sí, sí, se ve bien, Noel. Perfecto. Muchas gracias, Lucía. Entonces, nuevamente me presento. Mi nombre es Albany Olivieri, parte del equipo técnico del ACPAS, en particular del equipo de Create. Y a continuación les voy a hacer un pequeño taller, workshop, sobre las pruebas o el testing del Master Patient Index, por sus siglas MPI. Así es que me voy a estar refiriendo a esta herramienta a partir de ahora como el MPI o el Patient Manager. Entonces, empecemos. Primero, quería mostrarles una pequeña motivación de por qué estamos utilizando esta herramienta. Entonces, aquí coloqué algunos casos de uso que finalmente no, el MPI permite abordar o dar una solución a ello. Entonces, por ejemplo, yo como representante del país uno quiero la información de un paciente, porque un paciente, por ejemplo, extranjero, llegó a mi país, pero solo cuento con su nombre. ¿Por qué? Puede ser por diversas razones, porque el paciente puede ser un poco pesimista, eh, nada, no está inconsciente y nada más tengo, por ejemplo, una tarjeta de identificación que tiene su nombre, o simplemente, por varias razones, podemos tener nada más su nombre. Llegó otra persona y es de la persona que me está diciendo y nada más conoce su nombre. Entonces, aquí hallamos o nos encontramos con un problema
porque si bien hemos estado comentando y lo hemos visto a través de todo el proyecto, de todas las milestones o tareas que hemos estado llevando a cabo, nosotros necesitamos un identificador para poder buscar la información de un paciente dentro de la red, de la red regional. Entonces, ¿cómo obtenemos un identificador de este paciente si nada más contamos con su nombre? Aquí entra como solución el Patient Manager o el MPI. Entonces, coloquémonos ahora, voy a explicar un poco más cómo es que es la solución, o sea, cómo nos brinda una solución a esta situación, pero también quiero colocar otro caso de uso u otra situación en la que nos podemos encontrar. Por ejemplo, yo como país otra vez quiero la información de un paciente, pero el paciente está consciente, el paciente me brinda su pasaporte, que es en general con la identificación que cuentan los extranjeros cuando visitan otro país. Y resulta que nosotros vamos y lo buscamos en nuestra red regional, en el nodo broadcast, que ya hemos estado estudiando, tenemos conocimiento sobre este nodo, y la verdad es que intentamos ingresar el pasaporte y no aparece ningún tipo de información. Entonces aquí hay dos opciones. Puede ser que quizás el paciente no esté registrado en ningún nodo, o sea, no tenga información, que esa es la menos probable. Y la otra opción es que en la red lo que esté registrado es otro identificador. Por ejemplo, un DNI, una cédula, que es en general lo que utilizamos, o yo creo que se cumple mucho en muchos países que estamos participando, que es, que es el identificador de una persona que utilizamos a nivel nacional. Entonces, nuevamente, ¿cómo sabemos cuál es el identificador máster un poco del que está presente en la red? Nuevamente, la utilidad o la herramienta que nos presenta solución en función de este tipo de problemas es el Patient Manager. Ahora, ¿cómo es que podemos abordar este tipo de problemas con esta herramienta? Básicamente lo que nos permite en este tipo de casos de uso el Patient Manager es que yo como país pueda enviarle una query que tenga datos demográficos del paciente. Esto puede ser su nombre, su apellido, su país de residencia, identificadores, género, datos demográficos finalmente, de varias índoles. Y lo que hace es que nosotros como país enviamos un query con este tipo de datos y el Patient Manager consulta en un directorio de pacientes, una base de datos de pacientes, y entrega todos aquellos pacientes o lista de individuos que coinciden con la búsqueda o con el query que nosotros acabamos de enviar. Y finalmente, lo que hace el Patient Manager es que nos devuelve una lista de pacientes que coincide con lo que nosotros acabamos de preguntar en la query, con la consulta que acabamos de hacer, dándonos en especial el dato que nosotros necesitamos para poder buscar en IPS, que es el identificador eh, master, por así decirlo, con el que podemos buscarlo en el broadcast. Ok, entonces ahora ya entrando un poco de una forma un poquito más, entrando en materia un poquito más técnica o detallada, el MPI o el Patient Manager es una base de datos electrónica que contiene datos demográficos esenciales de pacientes reciben asistencia clínica eh, en toda la región. Y el objetivo principal del MPI es vincular correctamente historiales de pacientes, identificando de forma única a cada individuo. Esto está relacionado un poco con el identificador máster que yo les estaba comentando. Esto se consigue almacenando información personal como nombre, fecha de nacimiento, los datos demográficos que más o menos les ejemplifique en la motivación y asignando un identificador único a cada persona. Entonces, el MPI tiene perfiles IHE asociados con esta herramienta. El primero que les quería mostrar es el Patient Identity Cross-Reference for Mobile, que es básicamente un perfil que permite el acceso al registro de central de pacientes con referencias cruzadas y autoriza actualizaciones de identidades de pacientes. Esto en palabras un poquito más simples es que este perfil nos va a permitir poder alimentar y actualizar el MPI como pacientes. ¿Qué quiere decir alimentar o actualizar? Puede ser crear pacientes, actualizarlos, actualizar su formación, incluso eliminar, mergear todo lo que tiene que ver con el manejo de individuos dentro de este propio directorio. Y tenemos el segundo perfil IHE, que es el Patient Demographics Query for Mobile.
Y lo que permite, aquí leyendo un poco lo que dice la slide, que permite obtener información completa sobre la identidad de un paciente a partir de un conjunto de datos demográficos. Nuevamente, en palabras más simples, este perfil lo que permite es leer o consumir este directorio de pacientes. Entonces, lo que permite este perfil IHE son transacciones de tipo lectura. Esto es más como los casos de uso que yo les mencionaba y que es como preguntar por ciertos pacientes, hacer preguntas a la base de datos y que yo pueda consumir de esto. Entonces, aquí hago resalto el PDQB porque este tipo de transacciones es lo que nos vamos a enfocar en la Conectatón y específicamente los casos de uso que vamos a ver en la Conectatón son con la transacción 78, que es la asociada con el Patient Demographics Query for Mobile. Entonces, primero quiero igual hacer un repaso breve con las transacciones PIXM, que si bien es bueno también, a pesar de que no las vamos a utilizar explícitamente en las pruebas, en los casos de uso, igual es bueno tener conocimiento sobre esto porque al final es importante también la alimentación de esta base de datos. Entonces, una de las transacciones principales de este perfil es la ITC 104, que es el Patient Identity Feed, que es básicamente alimentar la herramienta o la base de datos, el directorio. Y cómo uno interactúa con esta herramienta a partir de esta transacción es que yo como cliente país envío una IT 104 que va a tener un body con, finalmente va a ser una request, una petición, que va a tener un body con los datos del paciente que yo quiero subir al MPI. Entonces, aquí en esta slide les dejé como un poco el endpoint de, de esta transacción. Y aquí, aquí yo les dejé como un ejemplo URL post de crear paciente, el ejemplo del body, pero más que verlo en esta slide, yo les quería mostrar directamente en el Postman para que vayamos viendo cómo se crean este tipo de transacciones. Entonces, voy de nuevo un segundito. Creo que pausé la transacción. Ok. Se puede ver lo que estoy mostrando? Si alguien me puede confirmar, porque creo que le di un botón Sí, y se ahí perdió. estás. Ya, Sí, Se ve súper. un PowerPoint. Ya, excelente. Porque me voy a pasar aquí. Ahora Excelente. el Postman. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, vamos primero con el overview de esta transacción. Si lo ven por aquí, está en Qualification PXM y está en la IT 104. En la parte, en el Postman que deberían tener todos en sus canales de Slack, está el IT 104 y el Nominal Cases los vamos a Create, Update o Delete Patient. Entonces, nos metemos en esta transacción, ingresamos en esta transacción en el Postman y vemos que esta es como la URL de la request, que si notamos algunas características, tiene el endpoint que había mostrado antes en la slide anterior, un patient que estamos diciendo básicamente el recurso que estamos buscando y el identificador que le vamos a asignar a el paciente que estamos agregando. Entonces, si ingresamos a los parámetros, lo que les comentaba, va a estar el identifier de la persona que queremos ingresar. Entonces, por ejemplo, y está a partir del C de esto. Como este es el código, y una vez que aquí termina, con el C y aquí colocamos el número del DNI o pasaporte que queremos ingresar. Por ejemplo, yo voy a colocar uno. Uy, no escribo. Este es el identificador que yo quiero colocar para mi nuevo paciente. Y ahora lo importante de esta request es verificar el body. Si estudiamos un poquito o leemos un poquito el body de esta request, lo que estamos aquí eh, un poco configurando es el envío de un recurso de tipo paciente, que va a tener un ID, que va a tener información meta, text, básicamente varias cosas que tienen, son varios atributos que tienen que generar los recursos. Y aquí lo importante es a partir de aquí que van a ser los datos que nosotros vamos a manejar. El identifier
vamos a tener un atributo de tipo identifier que va a ser generating type, que va a ser el coding. Esto ya igual deberíamos estar familiarizados porque está en el IPS, es parte esencial del IPS. Y aquí tenemos el system y el value. Yo voy a cambiar el value al que coloqué en la URL. Perfecto. Y ahora el name. Aquí el apellido, el given, yo lo voy a cambiar. Y tenía mis datos, pero voy a colocar otros. El address, voy a cambiarle este, vamos a poner aquí también Santiago. Y básicamente tiene una línea como que es como un poco la dirección un poco más detallada, la ciudad, el país. Luego va a estar el gender, luego el birth date, que vamos a dejarlo tal cual, el mismo cumpleaños, y el managing organization, que es la organización desde la cual tú estás alimentando el MPI. En este caso, yo coloqué Create como mi organización que está, yo como representante de la organización estoy enviando este país, este paciente a la base de datos. Entonces, una vez que ya verifique que mi body esté bien, porque recuerden que esto es importante que la información esté correcta, porque después cuando hagamos la búsqueda por datos demográficos, lo que va, o sea, o lo que va a determinar esta búsqueda es lo que se ingrese aquí. Entonces, enviamos este request. Y aquí obtenemos una respuesta positiva que se creó un patient de Active True con los datos que yo acabo de ingresar. Entonces, perfecto. Ok, voy a volver a compartir pantalla para seguir con la presentación. Disculpa, Albania, una consulta en el ¿Sí? Postman. Sí, por supuesto. ¿Qué produjo que colocaré el identifier con un puto en la URL? ¿Cómo? ¿Para qué el identifier arriba? Porque es uno de los parámetros para poder enviar, o sea, para poder enviar el recurso. O sea, ¿Pero qué sí, produjo en el el recurso. servidor? Porque veo Que, que el identifier, por ejemplo, lo colocaste en el value. Eso prácticamente no hizo nada, ¿o sí? em, Lo de como, arriba o es sea, que bueno, porque así es la expresión de búsqueda en HL7 Fire. Por ejemplo, cuando tú quieres hacer un put, mira, si te fijas en el ID, lo que hizo creó un UID distinto a lo que tú colocaste ahí. Cuando, si hubieras querido que eso fuera seteado con el ID, debería haber sido más que identifier, un slash, el número y con put. No sé si se entiende lo que digo. Pero sí, prácticamente esa sí. búsqueda de identifier no produjo nada. O es por la Pero, definición de cómo lo define, pero eso en realidad en el servidor actualmente no hizo nada. Esa definición de arriba. ok. Ahí eh, sí, sí, ahí puedo dale, complementar si Sergio. quieres. Sí, dale. En realidad este no es exactamente igual que las operaciones estándar de Fire. De hecho, ese servidor no es necesariamente un servidor Fire el que resuelve el MP. Entonces Ya. la IT 104 define que hay que hacerlo de esta forma, con un put y con el identifier en ese parámetro. Sí, eso puede ser un poco distinto si uno está acostumbrado a hacer como directamente eh, el post, digamos, o el put con el identificador en la URL directo, pero así se define, digamos, en la transacción. Sergio, pero ¿hizo algo distinto colocar el identifier arriba? Por ejemplo, si Albani cambia un número, debería dar un error al no ser igual en el value de abajo. No estoy seguro si lo valida, pero si uno no pone el identificador arriba, no lo crea al final. Ya, Como, dame, si no dame lo un colocas, no segundito. lo crea. ¿Cuál Sí, identificador queda al final? ¿El que está en el body o el que está arriba, en la Eso te URL? quería mostrar. Eso quería mostrar porque no he mostrado todavía la herramienta de Gazelle, que es la que te dice exactamente cómo queda. Es que en La, la respuesta ahí se ve que está lo que estaba en el. Se ve que está lo que estaba en el value según yo, porque tiene system y value. Y al identifier de arriba solo le pusiste value. sí, 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 sí. Pero dame un segundo, que estoy verificando algo rapidito aquí. 16, la URL que estoy colocando aquí. Ok, Perdón, mientras no, una pregunta. efectivamente,
Sí, sí, Martín. ¿Por qué usas, digo, me llama la atención, para create usas put y no post? Entiendo que lo que va a hacer el put es crearlo si no existe y eventualmente modificarlo si ya existe para ese coso. ¿Por qué usan put y no post? ¿Y qué diferencia habría entonces entre el create y el update que tenés allá abajo? Que también estimo que haces básicamente lo mismo que en el create. Y la otra pregunta es, ¿hay operación de validate antes de hacer el post o el put o lo que fuera? También. Ok, con respecto a la primera pregunta, efectivamente es una muy buena pregunta porque, y eso es algo que estamos conversando con IHE, que el put y el update están haciendo más o menos lo mismo, incluso. Y es algo que, o sea, comentaba que es algo que estamos viendo con IHE porque el update, si yo hago el update ahora aquí mismo, me crea un nuevo paciente, no actualizo. Entonces, esto es algo que se lo levantamos en IHE por eso mismo, Ah, ok, porque la colección te vino dada, digamos. exactamente, sí. Ah, Que ahí ok, los ok. puts definidos por Eh, el estándar, cuando son con slash Martín, por ejemplo, debería tomar el mismo ID que tú colocas con el slash. Entonces respeta el ID de Claro, creación. Por ejemplo, ese claro, ID, y hace un update del recurso. si existiera, hace el update, si no hace la creación con el ID que tú le indicaste. Correcto, Sí, correcto, correcto. ya. Por eso Por preguntaba, eso es y la bueno, diferencia con esta definición. Mm. claro, claro, pero digo, ¿qué diferencia hay entonces desde el punto de vista conceptual entre el create y el update? Ahí dijo igual Albani que el update no funcionaba como update. exactamente, crea otro paciente. Entonces, igual por eso también estoy mostrando el Create que ya está bien testeado, ya está bien probado Ok, por nosotros. gracias. Igual sí, va a estar algo en desarrollo. Ahora, la segunda pregunta, respondiéndote la primera, la borré. Así que si igual te quedan dudas, avísame. O sea, si quieres repetir la pregunta. Ya. Em, Y José María, cierto, era también que estaba preguntando. Efectivamente se guarda con este que está aquí y con esta URN todo. Va a ser parte del máster del Patient Manager. Si vamos Sí, que aquí, por eso decía, no veo el sí, efecto de lo que colocas arriba. Si lo borraras, no hace lo mismo. Por ejemplo, no puedes probar borrándolo. sí, podemos probarlo, pero yo creo que lo podríamos probar. Quiero terminar de Ya, presentar un poco lo que disculpe. estoy haciendo aquí para hacerla, no te preocupes, para hacer las pruebas luego para ahí verificar bien y poder actualizar un poco la información. Pero muchas gracias igual, porque es verdad que es muy buena pregunta. Ok, entonces sigo la presentación y la verdad es que me salté esta parte que es bien importante, que la quería decir justo después de la definición y ahora la recordé. Que Gazelle, el Patient Manager, también tiene una aplicación, una interfaz que nos permite ver un poquito, de una forma un poquito más amigable al usuario, el directorio. En especial, esta sección que trae todos los pacientes que están actualmente registrados en el directorio. Y si apretamos, por ejemplo, esta lupita, este botón, se nos abre, lo estoy mostrando, porque ahora tengo dudas. Sí, Sí, sí. aquí, sí. Entonces, si hacemos clic a esta lupita, la voy a abrir como por aquí, en el New Tab, em, obtenemos la información un poco más detallada de los pacientes. Tenemos el Patient Identifier, Location Information, Demographic Information. Entonces, esta interfaz igual funciona muy bien para llevar a cabo pruebas y verificar que estén los pacientes, que estemos buscando, etc. Entonces, seguimos con la presentación, con las slides y pasemos a este que está por aquí. Y ya, una vez que les mostré un poco de repasada el Create Patient, porque como les había comentado no es el foco que vamos a tomar en la Conectatón, ahora sí quería centrarme un poco más en las transacciones PDQM, que son de lectura, de consumir. Y en especial la que vamos a estar utilizando es la ET78, que es el Mobile Patient Demographics Query. ¿Cómo interactuamos con el MPI a partir de esta transacción? Yo, como cliente país, envío una query con datos demográficos, que va a ser la IT78, y el MPI me va a responder una lista de pacientes, pero que en particular, técnicamente, va a ser un bundle de tipo search set. El, el set que nos va a mostrar va a ser un set de recursos de tipo paciente.
Entonces, el endpoint para utilizar esta transacción es el que coloqué aquí en la slide. De todas formas, les voy a mostrar de una vez. En el Patient Manager, si vamos a esta opción que se llama Patient Demographics Consumer, la IT78, bueno, además de que lo podemos, aquí me equivoqué, es el Patient Demographics Supplier y luego en Fire Configuration van a poder ver el endpoint también. También está disponible en la aplicación y también aquí igual se los muestro en la presentación. Y aquí, quería mostrarles más o menos cómo se construye esta petición de tipo GET hacia el MPI. Este es un ejemplo de una query que vamos a preguntar que va a estar constituida por el nombre y el apellido del paciente que queremos consultar. Y vemos aquí que primero está el endpoint que les mostré en la slide anterior, también el patient para eh, estructurar, comunicar que estamos buscando es un resource de tipo patient. Y aquí, los parámetros de la petición, vamos a agregar el apellido, que en este caso es family, porque viene como de family name, y el given, que es el nombre. Entonces, en este caso, yo pregunto por Martínez María y me debería entregar una respuesta parecida a esta, que va a ser un bundle que va a tener un search set, como les comenté, que tiene en particular como el entry va a ser una lista de recursos de tipo paciente que va a entregar toda la información pertinente a este paciente. En este caso, por ejemplo, tenemos el identifier, si está activo o no, el nombre, el género, la fecha de nacimiento, dirección, entre otros. Entonces, así es que se construyen las queries. Entonces, también yo les mostré, aquí les quería mostrar tres, pero más que mostrarles, quería irme de una vez también al Postman para mostrarles de forma un poquito más práctica qué es lo que van a tener que hacer ustedes en cada una de sus aplicaciones, de sus aplicativos, más o menos cómo funciona. Entonces les comenté que podíamos buscar, la primera que les mostré era con nombre y apellido. En este caso, en el Postman está como Query Patient with Family and Given. Y nos vamos a los parámetros, que aquí ya están abiertos. Y yo busco, por ejemplo, en mi nombre, Albani en el nombre y en apellido Olivieri. Si enviamos esta request, nos entrega, tal cual como les estaba mostrando en el slide, un bundle search set con en el entry la lista de pacientes que coinciden con la búsqueda, con la query que yo acabo de hacer. Y de aquí ya se pueden obtener varias cosas importantes, como por ejemplo el identifier. Entonces les quería mostrar como las queries que a mí me parecieron como intuitivamente más útiles para los casos de uso de esta Hola. conectación. ¿Sí? No sé si alguien tenía una pregunta. Bueno, entonces nos pasamos, por ejemplo, a un query de identifier, lo que les comentaba de antes que, por ejemplo, en la motivación que yo podría tener un identifier, pero quizás no es el que está en el IPS que yo estoy buscando o en el master identifier de la red. Entonces, aquí lo voy a cambiar directo en la URL. Yo voy a buscar, por ejemplo, otro identifier, que es el que yo acabo, del paciente que yo acabo de ingresar en el Create Patient. Veamos si no me equivoqué creando. Aquí está. Total 1 y Cristina Reyes, que es la que estaba buscando. Y efectivamente este nada más tiene este mismo identificador porque fue lo único que ingresé, pero si se dan cuenta el identifier es una lista, entonces puede tener varios identificadores un mismo paciente. Así que debería entregar, o sea, si Cristina Reyes tuviese otro, igual debería entregarme este a pesar de que yo lo busque con uno en particular. Ok, otro que les quería mostrar era el de país y nombre. Por ejemplo, si uno sabe cuál es el país de residencia de una persona y tiene su nombre, también lo podemos buscar. Como ven, hay muchas combinaciones de datos demográficos
para hacer búsquedas. Entonces ahí cada quien puede, o sea, para cada aplicación uno puede ver cuál es el que le conviene más. Por ejemplo, yo tenía uno escrito aquí de Chile que fuese María. Vamos a buscar a ver si hay alguna persona que tiene esto. Uy, no aparece, no matching patients. Es decir, que no había ninguno. Pero si buscamos, por ejemplo, Albany y buscamos Chile, aquí me entregan bundle con un entry eh, con mis datos. Porque efectivamente, aquí country, Chile. Entonces, eso también, aquí les acabo de mostrar una búsqueda no fructífera y eso más o menos les quería mostrar. Ah, también, aquí en el Patient Manager, también si entramos en All Patients, también podemos hacer búsquedas por aquí. Por si acaso, si también quieren hacer pruebas, esto es bastante útil. Por ejemplo, yo puedo aquí buscar last name y busco Olivieri. Y aquí estoy. Y ahí me hace directamente la búsqueda en esta lista de pacientes. Y como el last name puedo buscar como por first name, no sé, veamos, aquí se repite bastante Chadwick porque hicieron varias pruebas con Chadwick y sale todas las entradas para el nombre Chadwick. Veamos también gender, por ejemplo, claro, me dice, como tengo ya Chadwick, nada más me busca entre los nombres Chadwick el gender male. Pero si buscamos, por ejemplo, dejamos esto limpio, el first name, y buscamos el gender, por ejemplo, podemos buscar todas las female, todas las mujeres en el directorio. Así que también para que sepan que de forma un poquito más interactiva en una aplicación también pueden hacer esto, pero sobre todo para pruebas, porque claro, aquí igual la idea es que ustedes implementen esta búsqueda de pacientes con los endpoints que están en el Postman. Ok, eso por una parte. Estos eran los que les quería mostrar un poquito más de forma interactiva en el Postman, pero también hay muchas queries, o sea, hay muchas combinaciones de datos demográficos que ustedes pueden utilizar para gatillar este tipo de transacción. Por ejemplo, pueden buscar por si un paciente está activo y por el nombre, por fecha de nacimiento y género del paciente, pueden buscar por género, nombre, si es que está activo, el país de residencia, el género, el nombre, si es que está activo y por identificador, nombre y dirección de residencia, el- la ciudad y el país, el apellido, por código postal, por identificador y por apellido. Y hasta también, por ejemplo, cuándo fue la última vez que fue actualizado un paciente dentro del Patient Manager. Entonces, ¿cuáles endpoint utilicen, cuáles tipos de query utilicen? Ya es criterio de cada uno de ustedes, como ver cuál eh, le funcionaría mejor para como los aplicativos y para el, lo que estén implementando. Pero eso, también quiero destacar que eh, lo que vamos a probar es la transacción IT78, la PDQM. Así que eso, que si tienen alguna duda sobre esto, igual estaría súper bueno que la hagan ahora para que quede todo muy claro sobre las pruebas que tienen que hacer, lo que tienen que desarrollar con respecto a esta herramienta. Aquí dejé algunos links de IHE, de un poco más de documentación de los perfiles IHE que están más documentadas las transacciones también. Y recuerden que deberían tener en cada uno de los canales de Slack el Postman para hacer esto. Y quiero con el Postman hacer una salvedad. El Postman, como comentábamos en la reunión con las preguntas de José María, de Martín, este Postman lo desarrolló IHE y venía con un error en el endpoint, en este endpoint que está aquí. Si vamos aquí, este endpoint debería estar en variables, aquí está, endpoint, este que está aquí. Viene con uno que dice como Swiss Health, eh, algo distinto. Es importante que si van a hacer pruebas con el Postman, cambien este endpoint en la definición de variables y coloquen el que tanto les compartí aquí en el slide como el que les mencioné
está aquí en la aplicación de Gazelle para probar esta herramienta. Está aquí en Endpoint. Así que eso, para que verifiquen y tengan las respuestas correctas a las requests. Y eso les quería mostrar. A ver, si tienen alguna duda, consulta, comentario. De todas formas, nosotros podemos ocupar en todo caso el PDQ solamente, el PIX no, por si acaso. Sí, eso Pero mismo, que era entendí el que que más o teníamos la menos duda. el PIX funciona un poco con la referencia, entonces se deberían como validar identifiers que va en la URL con el de abajo. Y la primera vez, si no existe, debería Ah, ok. crear y después como hacer actualizaciones. Pero funciona de esa manera por definición, Martín, por si acaso. En el leí más o menos la rápida de lo que me mandó Sergio por el chat y más o menos esa es la definición. Si está recreando quizás el servidor que están utilizando, a pesar de que envíen la misma información, quizás no está bien implementada la operación solamente. Perfecto, gracias. Si alguna otras comentarios, inquietudes. Muchas gracias, Albany. También complementando la presentación y un poco el ejercicio que estamos haciendo. A ver, si bien efectivamente vamos a recurrir a esta herramienta como un identificador de pacientes, a un repositorio único de pacientes, ¿cierto? En la arquitectura de implementación seguramente esto tenga alguna variación, porque probablemente no tengamos un único Master Patient Index regional, ¿no? Normalmente estos MPI se implementan en cada país y dentro de cada país pues se gestionaría eso y sería como parámetro que luego se utilizaría luego para el broadcast. Para efectos de la prueba, se está usando un MPI, digamos, compartido, y como lo ven, lo que se busca es básicamente hacer la pregunta con los datos demográficos, obtener el identificador y con ese identificador pues se va a ir a hacer luego cuando se requiera hacerlas, uno, se va a grabar en los nodos de cada país y dos, se va luego a hacer las consultas que son referidas a través del broadcast eh, regional. Entonces, eso también, ¿no? Un poco para aclarar la arquitectura, ¿no? No estamos yendo hacia tener un MPI centralizado, lo hacemos ahora para efectos de la conectatón y seguramente pues esto tendrá algunas variaciones en el proceso de implementación, porque también nos han preguntado, ¿no? Vamos a tener un MP regional, probablemente hay que revisarlo y hay temas que probablemente no se permita, pero sí, cada país, esto es un poco lo que quienes están avanzando en sus proyectos de implementación de historia clínica, sí es un componente que se recomienda, sea parte de sus arquitecturas y que se implementen las dos transacciones, al menos que nos presentó también Albany. Uno, crear pacientes con el PICS, ¿cierto? Dos, consultar pacientes, el PDQ. Ahí había otra variable que lo mirábamos, que es el system, que es como la autoridad que asigna ese número. Ese system es un identificador de lo que en la versión 2 le llamaban la autoridad de asignación. ¿Quién generó ese número? Entonces, ¿quién generó ese número? Puede ser el sistema de registro de qué país, ¿no? El DNI de Chile o el DNI de Uruguay o la registraduría de Colombia es un identificador, o también puede ser este identificador lo generó, este número es generado por este hospital. Entonces, eso es como la combinación que permitiría que no se dupliquen los números y que permite decidir cuál identificador es, quién está generando los identificadores. Por eso vieron eso, ¿no? O sea, la combinatoria de los dos campos, el system y el value. El system es quien generó la numeración y el value el número específico del identificador. Bueno, algunos otros comentarios, colegas, alguien más que quiera comentar algo.
Martín o alguien más. Nope, it's okay. Voy a dejar de compartir entonces. ¿Sí? Albert, una pregunta. ¿Ya se pueden hacer todas las pruebas contra esta URL que pasaste para que los países puedan hacer en realidad el ejercicio? O sea, se traen la Sí, estructura de paciente y la guardan dentro de el IPS que van a generar. sí, sí. Al menos para el PDQM, sí, ya pueden hacer está funcionando el endpoint, al menos ahora, por ejemplo, que les mostré está funcionando, y el Create Patient también, desde el endpoint. Eso también pueden ir probando, o sea, si quieren probarlo, pero el foco está en el PDQ. Y los casos Y que se sí, habían mandado, aquellos que tenían información de pacientes, ¿están creados los pacientes esos en el... ¿Sí? ¿Esos sí, mismos Sí, están? sí, ya están Ah, sí. creados. entonces se podría hacer queries con los El nombres de caso los de casos uso, creados. Claro, se podría hacer como todo el caso de exactamente. uso con la... Ah, está bien. Sí, eso es importante resaltarlo, sí. Entonces los países ya podrían hacer como toda esa parte del ejercicio de buscar el paciente, o sea, decir, bueno, hago todo el caso de uso, busco el paciente en realidad, me traigo la estructura del paciente, del patient que me devolvió, que en principio me devolvería capaz que uno, ¿no? Y le paso el Sí, identificador, le, lo agrego a la estructura que voy a generar del IPS de LAC, y bueno, hago la consulta de la query con el Snowstorm, con las transformaciones, y ya guardo el IPS LAC. Ya podría tener como todos los pasos del proteína, ¿no? Pero esto, a ver, sí, para sí, la persistencia del IPSLAC, sí. está bien. Ojo que no se asusten, por ejemplo, si en algunos casos les devuelve, por ejemplo, dos pacientes que coinciden con la búsqueda. Porque como les comenté, por ejemplo, en el update y el delete, ahí todavía estamos conversando, hay algunos como issues, entonces a veces hay algunos errores como del paciente, pero sí están creados los pacientes que tenemos en los casos de uso con la información demográfica correspondiente. Ujú. Quizás estén repetidos, pero sí están. Yo sé que tenemos un canal, un canal en el Slack. De pronto, creo que ya está allí esta colección, ¿cierto? Pero no sé si la podemos volver a compartir de todas maneras, ¿cierto? Sí, 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 sí se puede. Para que Sí. quienes Miguel estén Villalba preguntó por el chat de si esta presentación se puede enviar al Slack. Va a estar en el canal de YouTube también. de Raxel. Tengo entendido igual, confirme. Y las presentaciones también por el Slack, también las colocamos allí también. O sea que, Miguel, si entras al Slack, ahí también vas a tener acceso a la presentación. Bueno, ¿quién más, colegas? Creo que era algo que para todos era clave y necesario, revisar esta parte del MPI. Ya la mayor parte están avanzando en la generación de sus IPS Slack, desde sus aplicativos país, desde sus infraestructuras. Eh, entonces, estamos repasando entonces para que precisamente esos identificadores previamente estén validados contra un MPI, que es este MPI Simulator. Eh, si hay alguna inquietud, creo que tenemos un par de minutos, si no, pues seguimos como siempre. La siguiente semana vamos a publicar, van a haber dos webinars adicionales, uno asociado con una web app y el jueves sería y el viernes asociado con el estándar, el DBC, que sería la parte de inmunizaciones, la parte del certificado de vacunas. Entonces, esperamos pues ya mañana también enviar las invitaciones, pero para que estén pendientes, jueves y viernes de la semana próxima seguiríamos con los temas. Bien, alguna. Bueno, pues Albany, muchísimas gracias
webinar, excelente explicación, de verdad que nos has aclarado muchos temas y bueno, todos ahora sí a probar y estamos atentos, hay muchas cosas que eh, desde Slack se pueden resolver, o sea, invitarlos a que prueben y que nos notifiquen cualquier dificultad y demás, pues la idea es precisamente eh, generar también esa movida allí desde la parte colaborativa con esta herramienta, ¿no? Que podamos proactivamente apoyar la resolución de inquietudes, de dudas o de issues que puedan llegar a tener. Eso, entonces, si no hay más, ¿alguien más del equipo que quiera comentar algo? Yani, Pablo, por ahí. No, Bueno, no, solo agradecerles, Jessica. Agradecerles que sigan sumándose siempre a a las capacitaciones y gracias a Albañil, muy clara. bueno, saludos a todos y seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye bye. Principalmente, muchas Hasta luego, gracias. Que muchas tengan todos buen gracias por día. asistir, Chao. que estén bien. Que Gracias, estén muy Alba. bien. Hasta luego. Gracias, Albani, por la presentación.